Así es, Roberto, y se espera mayor atención por parte del presidente de Novoa ahora en estos 4 años al tema salud. ¿Cuáles son sus primeras reacciones con estos resultados? Empezamos con Jimena Garzón, exministra de Salud. Muchísimas gracias, María Fernanda, por la entrevista y también pues felicitando al presidente reelecto o electo y augurándole el mejor de los éxitos por el bien del país. La salud para nosotros es un pilar fundamental para el desarrollo. No podemos descuidarnos. Es un tema bastante complejo. Sabemos que tiene muchas aristas en las cuales hay que trabajar de manera constante. Yo pienso que esta es una buena oportunidad para que, si es que han empezado planes, pues se los continúe y se logren los objetivos que se han trazado. Creo que es importante que utilicen las herramientas que se les ha dado, ¿no es cierto?, los objetivos que han sido planteados desde hace ya algunos años para que todos los esfuerzos que se hagan tengan el fin de mejorar la calidad de la salud de los ecuatorianos. Claro, una de las problemáticas precisamente, exministra, ha sido la falta de atención, de citas, del acceso a la salud por parte de los ecuatorianos, que es lo que solicitan ahora se den estos 4 años de gestión de Novoa. Tenemos también al exministro de Salud, José Ruales. ¿Cuál es su visión con este tema de la salud, ya que va a estar encaminada a través del candidato a presidente y ya reelecto presidente para un nuevo periodo? Estuvo en su periodo de transición, ahora tendrá 4 años completos para poder cumplir con ese plan de salud que necesitan los ecuatorianos. Buenas noches, María Fernanda. Yo quiero también expresar mi felicitación al presidente Novoa y expresar que todos los ecuatorianos ahora tenemos que trabajar juntos. Se ha terminado la elección, tenemos un presidente y tenemos, por el bien de los ecuatorianos, que apoyar esa iniciativa, terminar esta gran polarización que se ha dado durante la campaña. Y en el caso de salud es muy importante el que se mantengan las prioridades de salud, de que la salud se mantenga como un elemento esencial del gobierno, porque está en el medio la vida de los ecuatorianos. Uno de los problemas que hemos visto en este corto periodo, yo tengo entendido que es un periodo de transición, pero ha habido un cambio importante de las autoridades, de los técnicos en salud. Yo creo que tiene que haber ahí un liderazgo firme. Tenemos médicos con formación, con experiencia en salud pública, en epidemiología, en gestión de servicios, que deben estar al mando de los hospitales, de los centros de salud, de las coordinaciones y de las áreas técnicas del ministerio. No podemos tener personas improvisadas en esos cargos que son tan importantes. Hay que tener una visión técnica, no política. Y lo segundo, tiene que haber un financiamiento real y verdadero, ¿no? Lamentablemente, también hemos visto que durante el último año hubo una muy baja ejecución y hubo por primera vez en muchos años una reducción del presupuesto de salud, que de acuerdo a la Constitución debe elevarse. ¿Cuáles son esas cifras? ¿Cuánto faltó en ejecución? El presupuesto codificado original estaba sobre los 4.000 millones de dólares y se ejecutaron 2.700 millones de dólares. 200 millones de dólares menos que el año 2023, ¿no? Entonces, por un lado, hay siempre un discurso de apoyo al sector social, a la salud y educación, y por otro lado observamos que en la práctica la inversión en la salud, en el sistema de salud, en la prevención, en los hospitales, en el equipamiento, ha sido una de las más bajas. Entiendo las razones, una de ellas es la situación fiscal, pero hay que priorizar la salud, hay que priorizarla técnicamente y hay que hacer los cambios necesarios para mejorar su funcionamiento. Que la mirada se vaya también para el sector salud. Mi exministra hablaba de los profesionales, el exministro Ruales. ¿Se necesita nombramientos para el personal médico como
fueron parte de las propuestas de la candidata perdedora en esta contienda, Luisa González? Bueno, es importante garantizar la cantidad requerida de médicos por cierta cantidad de población. Lastimosamente nosotros sabemos que sí han habido salida de personal médico, sobre todo a nivel del país. Durante la gestión mía y la de Pepe, nosotros tratamos de mejorar la cobertura de médicos a nivel nacional. Y nuevamente me voy a hacer eco de lo que dice Pepe en cuanto a que entendemos que el déficit fiscal y los problemas económicos por los que está pasando el país implica que se restrinjan muchas contrataciones, pero no se puede dejar de lado la atención de salud. Usted sabe, María Fernanda, nosotros hemos conversado que para nosotros lo más importante es la prevención, pero el momento que ya las personas están enfermas necesitan atención médica. Que es una bola de nieve, ¿no? Porque no se hace esos planes de prevención en ningún sentido. Exactamente, entonces las personas no reciben atención adecuada, se complican, no reciben tampoco medicación. Usted mismo acaba de mencionar que tampoco es fácil acceder a citas médicas y el paciente se va complicando. Y si además de eso nosotros le sumamos la falta de personal, el impacto, siempre yo hablo del impacto social y económico que tiene la falta de salud, incide directamente en la economía del país. Entonces, ¿cómo nosotros pretendemos tener un país próspero si la gente que debería tener salud para trabajar no tiene el acceso y se va complicando y requiere más gastos en salud, en curación? Entonces, es importante. Y no tienen los recursos tampoco para acudir a una clínica privada. Este tema de las derivaciones, por ejemplo, ¿cómo debería llevarse el mecanismo de las derivaciones? Porque precisamente los recursos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y cómo se están manejando los hospitales públicos sigue siendo caótico. Sí, uno de los principales problemas, como decías, del financiamiento. Y uno de los que tienen mayor problema es justamente el seguro de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El IES el Estado tiene una deuda con el IES por el pago de las atenciones de los jubilados, las enfermedades catastróficas, las mujeres cabeza de hogar, por 16.000 millones de dólares. Esto no tiene nada que ver con el fondo de pensiones, son solamente atenciones médicas que han sido brindadas en los últimos años. Eso genera entonces que el Seguro Social también tiene un déficit en su financiamiento para poder construir hospitales, contratar más médicos, desarrollar sus capacidades. El Seguro Social, como cualquier seguro de salud, puede comprar servicios y debe pagar por los servicios a sus propios prestadores, pero también a prestadores externos. El problema es que no se ha pagado. El monto que se pagó entre el año 2021 y 2023 fue aproximadamente de 400 millones de dólares a estos prestadores como las dializadoras. ¿Por qué se da? Ese es uno de los pendientes, ese pago de las dializadoras. ¿Por qué se da esto? ¿No? Porque tenemos unos 20.000 pacientes renales en el país. La capacidad del Ministerio y del Seguro actual es alrededor de 6.000 y hay 14.000 que de acuerdo a la norma constitucional tienen que ser atendidos ya sea en la Seguridad Social o en el Ministerio y que son derivados. Se compra ese servicio al sector privado. Lamentablemente cada vez va aumentando la deuda, no solamente de las dializadoras, de los hospitales, que lo que van es a atender, por ejemplo, emergencias, un trasplante, una cirugía de corazón, pero también incluso los servicios básicos, como es la seguridad, la alimentación, la limpieza. Hemos visto que se ha restringido y han empezado a haber deudas que incluso han obligado a que se deje de atender en algunos hospitales como el Monte Sinaí. Y es una de las problemáticas y uno de los pendientes del presidente Noboa, ese pago, pero es impagable porque cada vez va aumentando más esta deuda con las dializadoras. Ese es el problema. El problema es que no se hace una atención adecuada para poder prevenir que un paciente llegue a ser insuficiente crónico. Entonces, cada mes 200 ecuatorianos se vuelven insuficientes renales. Si a eso
nosotros le multiplicamos por 1.450 aproximadamente que cuesta por paciente las diálisis mensualmente, es costoso. Se hace una deuda impagable. Entonces, claro, tiene que haber un plan para poder cubrir con las dializadoras y también con los proveedores, ¿no es cierto?, del Ministerio, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero tiene que haber, María Fernanda, una inversión en lo que es prevención en salud. Si no, no va a parar esa si situación. No, es imposible. Ninguna economía va a poder pagar deudas de enfermedades complicadas. Entonces estamos hablando de millones de dólares en insuficiencias renales, pacientes con cáncer, enfermedades raras que tampoco tienen tratamiento. Eso va a decir, no es la única obligación, Así es. porque están las pensiones de jubilación, está la atención médica por enfermedades catastróficas, esa es otra cuestión que también está pendiente. Así es, así es. Y el problema es que como no se les da atención, los pacientes se hacen más complejos, requieren niveles de atención cada vez más caros. Realmente hay que invertir en salud, no solamente en la atención médica, sino en la prevención. Hay que invertir en la prevención, en la atención primaria, en la detección temprana y, por supuesto, en el tratamiento de los pacientes que ya están complicados. Es decir, es un trabajo integral que tiene que venir de la mano de la prevención. No solo es pagar deudas, ni garantizar las citas médicas, sino es un trabajo también que tiene que haber un plan estructurado de prevención para que no siga siendo, como decíamos, una bola de nieve. Exministro Ruales, ¿cómo mejorar la atención de los servicios de salud, sobre todo de los hospitales públicos? Bueno, primero hay que mirar que la atención debe ser integral, ¿no? La atención se realiza en un centro de salud, en un consultorio, en un hospital general, en un hospital especializado. También se hace a través de promoción, de educación, a través de prevención. La atención debe ser integral, ¿no? Por ejemplo, de lo que hablaban antes, entre las 3 primeras causas de muerte está la hipertensión arterial y la diabetes, generando problemas cardiovasculares, generando problemas como la insuficiencia renal, etcétera, ¿no? Para dar una atención integral hay que trabajar en la detección temprana de la hipertensión, pero también en la promoción de actividad física, de alimentación saludable. Alrededor del 10% de los adultos mayores de 20 años en el país tienen diabetes y no saben que tienen diabetes, ¿no? Pero así como ocurren estos casos, hay ya problemas, consecuencias que van a requerir atención hospitalaria. Y esa atención hospitalaria también tiene que estar accesible a la población. Por otro lado, tenemos las enfermedades transmisibles, ¿no? Que estamos viendo en el país que luego de haber ya empezado a recuperar las coberturas de vacunación, estas vuelven a perderse porque no hay un seguimiento adecuado. No hay campañas tampoco de vacunación. Claro. Hemos visto que se ha olvidado un poco este tema, ni por el tema de las inundaciones, ni todas estas situaciones que está pasando en el país. Retomamos nosotros, cuando llegamos justamente antes de la pandemia y por la pandemia, habían ciertas vacunas que ni siquiera se habían comprado, como la vacuna del rotavirus, la pentavalente. Logramos mejorar una cobertura superando el 80-85% e hicimos campañas, recuerden, una gran campaña de vacunación contra el sarampión, contra la rubiola, para vacunar a las niñas contra el virus del papiloma humano. Tenían que haber seguido haciendo esa campaña para recuperar. Y ahora observamos que tenemos casos de parotiditis, de tétanos, de tosferina, que ya no existía en el país. Eso. Exministra Garzón, por un lado el tema de la vacunación, que ni siquiera se han comprado las vacunas, pero ¿qué hacer en el tema de la falta de medicinas? Que no pueden tener tampoco acceso a los ciudadanos y tienen que ellos sacar de su bolsillo, que no hay en una crisis económica, e ir a conseguir las medicinas porque no hay en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sí, María Fernanda, se tiene que ver sistemas de abastecimiento continuo. Nosotros habíamos planteado hacer convenios con los organismos de las Naciones Unidas para poder comprar en conjunto con otros países para que el abastecimiento sea continuo y económico. Y hemos visto que en estas últimas semanas se han tomado medidas que lastimosamente afectan a esos
a esos posibles convenios con institutos internacionales, organismos internacionales que han ayudado por décadas al Ecuador para poder... Más bien deberían abrirse esos canales Por ahora. supuesto, porque además ellos tienen ya programas hechos y que han sido establecidos en México, por ejemplo, y en otros países para poder garantizar el abastecimiento continuo de los medicamentos. El problema es que el Ecuador no tiene capacidad de producción de medicamentos para poder consumir y abastecer el mercado interno. Si además de eso le sumamos que es complicado el poder determinar que las moléculas son adecuadas y son efectivas y se hacen revisiones solamente documentales para poder importar medicamentos que son más baratos sin que nosotros sepamos que son efectivos para la población. El problema se va aumentando, todo está concatenado. Pero hay mecanismos, por ejemplo, este que usted menciona. Por supuesto que sí. Ahora, hay otra cosa importante. Eduardo Peña, él había hablado de una reforma legal para el IES, pero nunca se llegó a presentar. ¿Se necesitan precisamente, exministro Ruales, esas reformas? Por supuesto que sí. ¿Y cuáles? Mire, ¿Puntuales? el principal problema es que el seguro de salud del IES no es un seguro autónomo, está muy ligado a los otros seguros, está siendo administrado por la Dirección General, por el Consejo Superior, y no tiene esa capacidad de gerencia, de administración técnica del seguro de salud y de las prestaciones de salud, ¿no? Es decir, está maniatado. Eso es un poco la causa también de la corrupción, que los nombramientos de los directores o gerentes o incluso de mandos medios de los directores administrativos se hacen desde el nivel nacional y no se maneja de una manera técnica. Entonces, por lo tanto, deben hacerse reformas importantes. Una de ellas es la separación del seguro de salud, del seguro de pensiones, para evitar que hayan cruces entre ellos, el manejo técnico, la incorporación de servicios de primer nivel de atención a nivel nacional para los asegurados. No existen servicios de primer nivel, centros de salud. ¿Deben repotenciarse los hospitales o los construir hospitales nuevos? Tienen que aumentar la capacidad resolutiva, subirlos mejorar las redes. Porque es diferente, ¿no? Así el es. repotenciar y subir de categoría. No, pero incluso recuerden que no solamente tenemos el seguro de salud individual y familiar, sino también el seguro social campesino. El seguro social campesino que está también con muchas falencias, muchas necesidades a nivel nacional. Hay lugares, hay provincias. Ministro, le voy a interrumpir un ratito y quiero hablar de los hospitales repotenciados con la exministra Garzón. Vamos a ir al CNE porque está nuestro compañero con Diana Tamaín. Vamos a ver qué dice la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Adelante, Héctor. Gracias, compañeros. Buenas noches. Y en efecto, presidenta Diana Tamaín del Consejo Nacional Electoral, su primera impresión precisamente cuando estaba dando los resultados es la democracia se fortalece cuando se respeta la voluntad del pueblo y hoy ha sido respetada. ¿Satisfecha con el deber cumplido hasta el momento, presidenta? Definitivamente le decimos a nuestra patria, hemos cumplido con la misión encomendada. El Consejo Nacional Electoral ha trabajado como corresponde, con transparencia, con profesionalismo y con amor profundo a nuestro querido Ecuador. Ahora, presidente, ese pedido de reconteo de parte de la candidata Luisa González, ¿de alguna forma les quita el sueño a ustedes? No, yo creo que es un derecho que se tiene que cumplir siempre y cuando los requisitos que están establecidos en la ley se enmarquen para ello. Es un proceso normal que nosotros lo revisaremos en sede administrativa y si quiere puede ir a sede jurisdiccional, pero hay que cumplir con la ley. No es un discurso político, nosotros no actuamos con discursos políticos porque hay una normativa que hay que cumplir con el debido proceso. Para tener un poco más clara la idea, por ejemplo, yo pido un reconteo, pero ¿qué requisitos debo cumplir? Sí, las actas deben tener inconsistencias numéricas mayores al 1% y con eso automáticamente la Junta Provincial Electoral procede a revisar y abrir las urnas para contar voto a voto. O puede tener la falta o no puede tener el acta, no puede tener la firma ya sea del secretario o del presidente de la Junta para que sean revisadas. Si en una segunda acta no lo tiene, entonces se subsana inmediatamente. Entonces son condiciones muy claras que
que deben cumplir para poder pedir el recuento de los votos. ¿Ese requisito, ese pedido tiene que hacérselo directamente en las delegaciones electorales? Así es, en este momento ya se instalan las audiencias públicas de escrutinio y tienen que presentar su recurso de reclamación para empezar con esto que se ha pedido públicamente, si es que cumple con los requisitos. Ahora, Presidenta, aquí se puede repetir la historia, si no me equivoco, usted me corrige, cuando ocurrió con Guillermo Lasso y Acu Pérez, que inclusive se ocuparon las instalaciones del Coliseo de Rumiñahui para que ahí se haga un reconteo. ¿Se puede dar esa situación? Bueno, nosotros no hemos vivido un reconteo de esa magnitud. Acu Pérez, recuerdo que presentó como 20.000 actas, pero pudimos observar que en ese caso la gran mayoría no correspondían a la dignidad de presidente, sino eran de asambleístas, eran de parlamentarios andidos, y fue mínimo el número de actas que tuvo que ser revisado y no sucedió aquello. El Consejo Nacional Electoral ha dejado en el pasado los apagones informáticos, la toma de las instalaciones del CNE o, en este caso, quema de urnas y disturbios. El pueblo ecuatoriano ha aprendido a defender su democracia de forma pacífica, siguiendo los recursos legales que corresponde. En este punto, el llamado sería a los ecuatorianos a respetar la voluntad que se dio en las urnas. Nosotros vamos a hacer respetar esa voluntad que se fue depositada en las urnas en el marco de la ley. Así es que el pueblo ecuatoriano puede estar tranquilo que los resultados que hemos proclamado el día de hoy como irreversibles se ratificarán hasta que todos los recursos de las actas que se han presentado con novedad y faltan las actas de difícil acceso que son en menor número, las lleguen y nosotros podamos sumar al resultado final. Hasta ahora, a la noche, ¿qué porcentaje ya podemos llegar del escrutinio? Mencionaba que no porque tiene que venir las del exterior, difícil acceso, pero llegar al 100% hoy será imposible. ¿A qué número se llegaría? Así es, estimo que podríamos llegar a un 93, máximo 94%, esperando aquellas actas de difícil acceso y aquellas que han tenido novedades y que tienen que ser revisadas por las juntas provinciales electorales. Recordando el calendario electoral, Presidenta, ¿para cuándo ya se tendrían los resultados y definitivos, la proclamación de resultados del balotaje? Bueno, de nuestra parte, la revisión de las actas con inconsistencias y esperar que vengan las actas de difícil acceso, tenemos un plazo máximo de 10 días que podrían ser ampliados, pero creo que eso no va a suceder porque es un mínimo número de actas con inconsistencias. Sin embargo, debido a los recursos que pueden interponer los candidatos en este caso, podría demorar mucho más porque siempre van hasta la última instancia, que es el Tribunal Contencioso Electoral. Pero eso se contempló precisamente entre el CNE y Tribunal Contencioso Electoral, calculando los tiempos. Así es, el CNE tiene como plazo máximo al menos hasta el 23 de mayo, que tienen para el 24 que tienen que posicionarse el nuevo binomio presidencial ante la Asamblea Nacional. Ok, agradecemos a Diana Tamaín, presidente del Consejo Nacional Electoral, en torno a esta inquietud del binomio de Luisa González, que de alguna forma está pidiendo reconteo, a ver qué pasa el día de mañana. Compañeros, ustedes continúan con más información en estudios. Buenas noches. Gracias, Héctor. Oportuna esa entrevista con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, sobre todo con este pedido de Luisa González, aunque la diferencia es de más de 11 puntos, tiene su derecho democrático de pedir un reconteo de votos, tiene que cumplir con lo que dice la normativa. Vamos a seguir con este debate importante que tiene que ver con el ámbito de salud y quería preguntarle a la exministra Garzón, exministra de Salud, ¿cómo modernizar nuestros hospitales? Había una duda, yo le decía al exministro Ruales si es lo mismo repotenciarlos o subirlos de categoría. ¿Qué es lo que se necesita? María Fernanda, lo primero que se tiene que hacer es ver el perfil epidemiológico del país. Es decir, las decisiones que se tomen tienen que ser absolutamente técnicas. ¿Cuáles son las enfermedades que más impactan social y económicamente a nuestro país? Y dependiendo de eso, poder construir nuevos hospitales bien equipados o centros de salud, dispensarios médicos, dependiendo de lo que se necesite. ¿Qué es lo que pasa con la tecnología? La tecnología necesitamos, por supuesto, repotenciar, como usted dice, a nuestros hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, también del Ministerio, ¿no? Para que tengan una buena tecnología, pero como le digo, esto es importante, pero es extremadamente caro y tendría que estar enfocado a un mínimo porcentaje de la población, porque la mayoría de la población no necesita un cuidado de tercer nivel.
no se necesita subir de nivel a los hospitales. Los hospitales, el acceso a la salud tiene que estar enfocado a las necesidades en primero, segundo y tercer nivel. Los hospitales de segundo nivel tienen que existir para poder atender a enfermedades como la hipertensión, la diabetes, problemas neumológicos, problemas ginecológicos, tener obviamente un centro materno-infantil adecuado, dar cuidado a la madre y al niño. Necesitamos mejorar el primer nivel de atención también. Hacia el futuro, pero sí descuidar lo que se ha quedado ahí pendiente, ¿no? Porque hay varios pendientes, sobre todo con el tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el acceso. Sí, necesitamos, yo voy a hacer un razonamiento. En el Carlos Andrade Marín, en el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín, que es un hospital de tercer nivel, yo creo que es un hospital extremadamente moderno, tienen 3 robots, tienen 3 Da Vincis quirúrgicos, pero carecen de medicamentos para poder dar atención de lo más básico. ¿Cómo es posible que hay pacientes que llegan a emergencia y que les digan, por un accidente de tránsito, y que les digan que los familiares tienen que llevarles a un centro de salud particular para hacer una tomografía? Entonces, eso no puede pasar. ¿Cómo puede ser que tengan 3 robots quirúrgicos y no tengan lo más básico para salvaguardar la vida del paciente? ¿Cómo resolver esto, exministro Ruales? Haciendo un diagnóstico primero y que el presidente Noboa vea cuál es la situación real y qué es lo que se debe hacer emergente y qué se tiene que hacer a futuro. No, ya hay un diagnóstico, ¿no? Hay un diagnóstico con una participación muy amplia de académicos, de especialistas, del sector privado. Entonces, sobre todos estos temas. Lo que falta es un liderazgo, es conocimiento, son recursos, es tomar en serio la salud para poder llevar adelante, ¿no? Por ejemplo, sí, los hospitales tienen que modernizarse, la gestión médica tiene que estar con una transformación digital, hay que aplicar mecanismos modernos adecuados, por ejemplo, para el agendamiento, pero no se puede agendar citas para especialistas o especialidades o quirófanos que no existen, ¿no? Por lo tanto, hay que fomentar, hay que mejorar esa capacidad resolutiva de todo el sistema de salud para que pueda funcionar una historia clínica electrónica a nivel nacional. Debe haber un sistema de seguimiento, de registro de medicamentos, de insumos, todo que esté automatizado en la bodega, en la farmacia, por supuesto, pero al mismo tiempo tiene que haber una capacidad en la formación de los médicos, de los especialistas, de las enfermeras, de las condiciones laborales en todos los niveles. Yo creo que es muy importante continuar también muchas políticas, ¿no? Como por ejemplo una que se mantiene vigente es la de desnutrición crónica infantil. Sí. Donde se ha visto resultados en este gobierno de Noboa. Para finalizar, nos hemos centrado en el debate en el acceso a la salud, en la falta de medicinas, en la corrupción todavía que no se ha podido desterrar en los hospitales públicos, las mafias que hasta ahora existen. Pero ¿cuál es su consejo como exministros de salud en la aplicación de políticas públicas en beneficio de los ecuatorianos en el tema salud? Empezamos por la exministra Garzón. Nosotros desde la Universidad de San Francisco ponemos a disposición de las autoridades nacionales de salud todo el conocimiento que nosotros estamos generando como academia para que las decisiones que se tomen sean técnicas y basadas en evidencia científica. El lanzar tiros con escopeta no da resultado. Se ha evidenciado que el momento que uno tiene datos de calidad puede tomar decisiones adecuadas sin desperdiciar recursos. Y nosotros lo podemos hacer desde la academia, no solamente en cuanto a lo que es la salud pública, no solamente en lo que es gerencia de las unidades de salud, también lo podemos hacer en el manejo de datos, en la mejora de la interconexión de los sistemas, en el análisis de bases de datos gigantescas. Eso es lo que ha pasado con la desnutrición crónica infantil, que nos hemos puesto el hombro, ¿no es cierto?, desde la academia, desde el sector social,
desde el sector empresarial para sacar adelante el programa contra la desnutrición crónica infantil. Eso se puede repetir en todas las áreas de salud. Entonces, que confíen en nosotros, que nos llamen, que trabajemos juntos para poder sacar adelante la salud del país. Muchísimas gracias, exministro Ruales. ¿Cuál es su mensaje final al gobierno de Noboa, que durante estos 4 años tendrá que trabajar también en el tema salud? Sí. El mensaje es que debemos trabajar juntos. Yo creo que estamos dispuestos, como ha dicho la doctora Garzón, ahora que nos encontramos en la academia, en mi caso desde el Decanato de Salud de la UISEC, estamos ofreciendo toda la capacidad técnica académica que existe y en convocar a médicos, a salubristas, a expertos, en generar las condiciones para que todos podamos participar y demos soluciones conjuntas, soluciones estudiadas. Yo creo que eso es lo importante, que haya un consenso. Tenemos un plan decenal de salud donde se definen justamente cómo mejorar la estructura, cómo mejorar la red hospitalaria, cómo mejorar las capacidades en prevención de enfermedades, en promoción, cómo los otros sectores como agua, como ambiente, como educación, como tránsito, etcétera, también deben participar en la salud. Es esa visión conjunta de la sociedad para mantener a la sociedad sana, para mantener a nuestras mujeres libres de riesgo en el embarazo, evitar el embarazo en los adolescentes, en las adolescentes, evitar los problemas en los niños, en el desarrollo, en las capacidades. Ese trabajo puede ser conjunto, debe ser colaborativo y estamos todos dispuestos, estoy seguro que se van a sumar el resto de universidades. La disposición hay. Ahora es la decisión del gobierno de trabajar en conjunto en bienestar del país. Bueno, nos vamos a un nuevo corte. Agradecemos a nuestros invitados. Tenemos en pantalla ya el 93% de las actas ingresadas y esos son los resultados. Ya regresamos aquí en Decisión Electoral 2025.